Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Parales, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Fonoaudiología sexto semestre. A continuación le voy a presentar mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación en deglución a nivel objetivo y subjetivo utilizadas para diagnosticar disfagia en usuarios adultos con enfermedad de Huntington? Mi bitácora está compuesta por resultados, análisis y discusión, recomendaciones, agradecimientos y trabajos citados. Luego de haber aplicado la declaración Prisma, se pudo evidenciar en cada una de las fases lo siguiente. Como en la fase de identificación encontramos, como se puede observar en la tabla, las cruces de variables de enfermedad de Huntington en la evaluación. Como variable independiente tenemos evaluación más disfagia. Como variable dependiente tenemos enfermedad de Huntington para un cruce de variables, pruebas objetivas y subjetivas en enfermedad de Huntington a nivel de deglución. Y por otro lado tenemos disfagia en adultos con enfermedad de Huntington en enfermedades neurodegenerativas. Tenemos que en la fase screening se incluyeron 65 artículos, de los cuales se excluyeron 12. Ya en la fase de elegibilidad tenemos que encontramos 53 artículos completos, los cuales se excluyeron 28 ya que no cumplían con estos criterios de inclusión. En la fase de inclusión tenemos 25 artículos incluidos, de los cuales 20 de síntesis cualitativa y cuantitativa, de los cuales 10 nos habla de pruebas objetivas y 10 de pruebas subjetivas. Bueno, entonces después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de artículos, lo que logramos encontrar fueron 20, como ya los mencioné anteriormente, los cuales 5 de estos nos hablaban directamente de la videofluoroscopia, 2 del manejo de la disfagia en la enfermedad de Huntington, 2 sobre la electromiografía de superficie, 1 sobre perfil anatómico cervical, 2 sobre protocolos y metodología en el diagnóstico para la disfagia, 1 sobre un estudio de caso de disfagia, 2 sobre las perspectivas de evaluación endoscópica y 1 sobre la evaluación de la disfagia en pacientes con enfermedades neurológicas. Como análisis y discusión tenemos que, de acuerdo a los autores, de acuerdo a la búsqueda realizada de las diferentes literaturas, encontramos que la evaluación es fundamental para llegar al diagnóstico, para entender mejor el diagnóstico. Por otro lado, tenemos que los pacientes con enfermedad de Huntington es indispensable que sean evaluados con escalas estandarizadas y no estandarizadas. En este caso se utiliza mucho la escala de evaluación Unified-Huntington. ¿Por qué es importante que estos pacientes sean evaluados con esta escala? Ya que esta nos va a proporcionar características propias y también nos va a decir, por así decirlo, en qué etapa de la enfermedad se encuentra o en qué estadio. Ya como sabemos que la enfermedad de Huntington se clasifica por estadio. Ya para enfocarnos más a las pruebas que se utilizan en la enfermedad de Huntington, tenemos que como prueba objetiva en un estudio de casos que se realizó con edades cronológicas entre 46 y 79 años, que utilizaron el método de exploración clínica, volumen y viscosidad, ya que hacían hincapié sobre esta técnica que es desarrollada en pacientes neurológicos. Al igual, pues mencionaban que era empleada para detectar posibles aspiraciones y para observar reacciones de la tos, asfixia y alteraciones de la voz. Por otro lado, otra técnica
que se mencionaba era la auscultación cervical, ya que esta técnica era propuesta para mejorar la evaluación clínica de la disfagia y nos iba a proporcionar información adicional acerca del paso del bolo alimenticio por la faringe. Entonces, pues la literatura nos decía que no solo era evaluar con pruebas subjetivas, sino que era de gran importancia también utilizar pruebas objetivas, ya que nos iba a dar unos resultados más eficientes para diagnosticar la disfagia. Entonces, en este estudio nos resaltaban la videofluoroscopia y pues mencionaban que era imprescindible para la investigación y evaluación fonoaudiológica en la disfagia. También es considerada el examen oro de la evaluación objetiva y dinámica en la evaluación de esta enfermedad. Otras pruebas que nos mencionaban que eran importantes y que la utilizaban más en estos pacientes, como la electromiografía, donde la literatura nos decía que es un método de evaluación en la mecánica deglutoria y que nos va a proporcionar información valiosa para el estudio de como ya mencioné, de la mecánica deglutoria. Otra prueba que es utilizada es la manometría, que se ha empleado para determinar la actividad motora del esófago y de sus esfínteres. Cabe resaltar una investigación fonoaudiológica en la disfagia por causa neurológica justificada en evidencia. Ahí en este estudio nos describía la preocupación por las pocas investigaciones científicas sobre protocolos para la evaluación subjetiva. Cabe mencionar que en todos los estudios que se encontraron decían que evaluaban estos pacientes que evaluaban órganos fonoarticuladores, pero en sí en ningún protocolo como tal, en ningún estudio como tal nos hablaba qué protocolos utilizaban para hacer esta evaluación. Cabe resaltar un estudio que se hizo en Colombia, lo hizo la Universidad de Santiago de Cali y la Universidad del Valle, donde estas universidades investigaron sobre los métodos de evaluación en la disfagia que utilizaban los fonoaudiólogos. Este estudio lo hicieron con 287 fonoaudiólogos que trabajaban en el área de la deglución. De este estudio llegaron a las conclusiones que la población encuestada realiza una evaluación de la disfagia sin cumplir protocolos postulados. Y pues en la pregunta donde qué métodos utilizaban, ellos resaltaron que pues realizaban evaluación de órganos fonoarticuladores, Blue test, anamnesis, evaluación de postura y evaluación de estado de conciencia y evaluación de lenguaje. En este estudio pues tampoco mencionaban que por medio de qué protocolos los realizaban. Ya para concluir la investigación, se tiene que mediante el estudio del uso de métodos de evaluación, demuestra que la videofluoroscopia tuvo más relevancia para la detección de trastornos deglutorios y al igual se pudo identificar mediante la literatura pruebas subjetivas muy pocas, como lo mencionaba anteriormente. Otra de las conclusiones que se llegó a cabo fue que en Colombia no cuenta con suficientes estudios que contemplan métodos de evaluación en el área de la deglución en adultos con enfermedad de Huntington. Por último, esta investigación sirve como base para otras investigaciones posteriores sobre los diferentes tipos de métodos evaluativos y estrategias
terapéutica en el manejo de la enfermedad de Huntington en adultos con disfagia. Como agradecimiento, pues primeramente a Dios, al profesor Sergio Carrillo, a la profesora Zaida y a la profesora Marixia Martínez. Mis trabajos citados y muchísimas gracias.